Hoy un postre facilísimo, rápido de hacer, sin horno, sin huevo. Una delicia que estoy seguro que a todo el mundo va a encantar. Bienvenidos un día más, yo soy Santi y esto es Fuego Loco. Arranquemos rápidamente. Mira, voy a poner al fuego leche de coco. Tengo aquí una lata de leche de coco de 400 mililitros. Esta receta podemos jugar un poco con las cantidades de leche de coco y de leche común. Yo voy a usar 400 porque así es mi lata. Si la lata fuera de 350 no hay problema. Le bajamos a esos 50 y se los añadimos de leche común. 650 de leche en lugar de 600. No sé si me he explicado muy bien. En total tenemos que poner 1 litro de leches, en este caso leche de coco y leche común. Voy a poner un poquito de leche de los 600 mililitros que tengo en la lata para aprovechar bien toda la leche de coco. El resto la voy a reservar. Aquí pongo 6 cucharadas de azúcar común, fuego medio, una movidita y lo dejo aquí, que vaya calentando despacito y que vaya disolviendo mi azúcar. Y ahora me voy a poner con los dos siguientes ingredientes. Viste que de los 600 de leche que tenía, reservé la mitad aproximadamente, unos 300 mililitros. A estos les voy a poner 5 cucharadas y media de maicena. Maicena, almidón de maíz. Es exactamente lo mismo. Estos serían 80 gramos. Siempre lo digo, si lo pesas muchísimo, mejor. Queremos que los ingredientes sean lo más exactos posible. Si lo ponemos con cucharadas, puede ser que varíe un poco. En esta ocasión no va a afectar demasiado al resultado. Varillas y lo mezclo muy bien. La leche fría para que disuelva muy bien la maicena. Una vez que está totalmente disuelto, al fuego, y pongo fuego medio y sin dejar de remover hasta que espese. Aquí voy a poner un temporizador y una cámara rápida para que veas lo que tarda exactamente. Esto puede variar un poquito dependiendo de la temperatura inicial que ya estaba tu leche de coco y del fuego que le vas a poner. Si te manejas más o menos bien con este tipo de receta, puedes subir un poquito el fuego y va a tardar algo menos. Si no, no te preocupes. Fuego medio bajito, que no se pegue, ir dándole 3 minutos y medio. Ya lo tengo espeso. En este momento me lo llevo del fuego y voy a montar mi postre. Tengo un recipiente de borosilicato de 21 por 16 centímetros y voy a hacer capas de crema de coco y capas de galleta María. La galleta, evidentemente, no hace falta que lo diga. Puedes usar galletas María, puedes usar galletas rectangulares, puedes usar galletas Lotus, que por cierto, las Lotus, tengo la receta aquí en el canal. Si no la viste, aquí arriba te dejo el enlace para que vayas ahora cuando acabes con esta receta. Si te interesan, una galleta muy rica y lo haces con esa y va a quedar riquísimo. Fíjate que las galletas no las estoy bañando, quedan blanditas perfectas. Si tú quieres bañarlas para que quede aún más blandito, no hay problema. Las pasamos por leche y las vamos poniendo exactamente igual que estoy haciendo yo. Y la última capa la voy a poner con galleta. Aquí viene ya también al gusto del consumidor. Ponemos galleta o podemos poner directamente una capa de crema o incluso podríamos poner una capa de chocolate blanco fundido. Eso ya a tu gusto. Lo dejo que atempere. Y mientras que atempera, si eres nuevo en el canal, fíjate, no solo tengo recetas dulces, también tengo recetas saladas y recetas como esta, por ejemplo, que no es una receta, es un vídeo de cómo afilar un cuchillo, cómo cortar los vegetales. Bueno, espero que te encanten si te quedas por aquí y luego vas a echarle un ojito. Aquí, mira, pasaron ya 2-3 horitas en el frigorífico después de que atemperó. Y por último, claro que sí, voy a sacar un pedacito para que veas el corte. Pero antes, mira qué maravilla. Un postre que de verdad la leche de coco le da una cremosidad increíble. No necesita nata, no necesita crema de leche. Y mira, lo puedes servir así, en porciones. Lo podrías hacer también en vasitos si quieres. Un postre súper fácil de hacer, riquísimo. Como siempre, ingredientes para que pauses, copies en descripción. Siempre los tienes también. Y por último, sí, mi momento favorito. Riquísimo. Qué cremosidad. Tienes que hacerlo. Te va a fascinar. Lo vas a guardar en tu recetario. Ya verás. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, es un beso y hasta la próxima.